restaurada. Amén. Así que, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy. El de ayer ya pasó, ¿verdad? Las bendiciones de ayer pasaron. Es decir, que hoy hay una nueva bendición. Dice que cada mañana, ¿verdad? Así dicen las Escrituras. Y nosotros creemos a la palabra de Dios. No a la palabra que pueda traer algún hombre, sino a la palabra de Dios. Hemos estado haciendo énfasis en estos días en cuanto a eso. Cuán necesario es que nosotros nos guiemos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces Dios está aquí, ahora, con nosotros, ¿verdad? Yo lo sentí sentado ahí, pero Él no se va a presentar delante de nosotros para ministrarnos, sino que lo hace a través de su palabra. ¿Cuál es el instrumento? Nosotros, que llevamos la palabra. Solamente somos instrumentos de Dios, muy amados por Dios, pero somos instrumentos de Dios. Usted y yo. Usted cuando le dice a alguien, ¿verdad? Oye, yo conozco a alguien que te ama. No como aman los hombres, sino con un amor puro, santo. ¿Verdad? Y usted y yo nos convertimos en predicadores de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto lo hacen? ¿Cuánto le dicen al familiar, al vecino, al que se encuentran, ¿verdad? Oye, tengo una noticia grata para ti. Jesucristo te ama. Amén. Gloria a Dios. Cada domingo pues tenemos una escuela dominical donde usted y yo aprendemos. Usted y yo crecemos. Y nos nutrimos del alimento de la palabra de Dios. Que verdaderamente, aunque nuestros cuerpos necesitan el alimento físico, muy importante, más importante es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Es tremendo, por eso es que se hace tanto énfasis en que todos los días, aunque sea, leamos un proverbio, un salmo, algo, ¿verdad?, que tenga que ver con el alimento de Dios. Y dedicarle un tiempo a la Escritura. Bueno, como todos los estudios, pues hoy tiene su título también y dice: primera ofrenda agradable a Dios. Creo que el micrófono tiene un poquito de... ¿no? No está muy alto, sí. ¿No? Gloria a Dios. ¿Qué número es? Este es el 4. Bueno, lo que dice aquí es el micrófono 4. Gloria a Dios. Ahí. Aparte, como yo tengo la voz un poquito fuerte, pues se oye más todavía. Primera ofrenda agradable a Dios. Vamos a estar hablando de las ofrendas. Y cuando se habla de una primera ofrenda, se habla de Génesis, de Caín y Abel. Según las Escrituras, la primera ofrenda que registra la Biblia es la que ofrecieron Caín y Abel a Jehová. Y por ahí vamos a estar navegando. Pero yo creo, y me voy a ir a la TV, ¿cómo se llama? Al monitor, porque aparte de que estamos en Génesis capítulo número 4, yo quiero navegar un poquito por las Escrituras, por la palabra, para hacer recordatorio, ¿no? ¿Cuántos saben que hoy, como no hay ofrenda de animal, ya eso fue en el Antiguo Testamento, de lo que vamos a estar hablando, hoy usted y yo somos una ofrenda especial para Dios?
lo que nosotros le damos a Dios como que la escritura roja, que es un sacrificio vivo. Y a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pues lo que le agrada a Dios no es en sí la ofrenda, sino la actitud. ¿Me van entendiendo? En el Antiguo Testamento, porque así Dios se lo dio inclusive a Moisés en la ley, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda, llegó un momento en que el mismo Dios, Jehová, le dijo: oye, estoy harto de tanta ofrenda de bueyes muertos, de sangre, ¿verdad? De ovejas, de carnero. Prefiero que la ofrenda, ¿verdad?, la obediencia. Y por ahí vamos a estar andando. Yo quiero ir a Lucas 15, al libro de Lucas 15, estamos en Génesis 4, pero yo quiero ir a Lucas 15. Lucas 15, voy a leer el versículo 7 y el versículo número 10. Vamos a esperar a que aparezca en pantalla. Fíjense si la ofrenda que hoy le agrada a Dios es que nosotros vengamos y nos rindamos, ¿verdad?, a Cristo. Esa es la mejor ofrenda que hay para Dios. Que tú y yo le entreguemos el corazón a Cristo y vivamos de acuerdo a la voluntad de Cristo. Miren lo que dice aquí: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Hay gozo dónde? En el cielo. Y cuando hay gozo hablamos de fiesta, ¿no? Mire, no necesitamos ir a una fiesta para que haya una fiesta en nosotros, en su vida, en mi vida. Entonces dice la palabra de Dios que cuando un hombre se arrepiente, una mujer, hay gozo en los cielos. Mire cuán alegría le da a Dios del arrepentimiento del hombre. Vamos a ir al versículo número 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando un hombre o una mujer se arrepiente y le entrega su corazón a Cristo, esa es la mejor ofrenda que recibe Dios. ¿Verdad? Para eso, pues, Dios dejó su palabra y la predicación de la palabra. Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y todo el que creyere será salvo. Amén. Estamos en Génesis 4. Esto es para saber que la ofrenda nuestra a Dios, mire, usted sabe que Dios se sonríe, ¿no? Y que Dios se alegra, y que se siente feliz, y que se siente contento cuando tú y yo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacemos el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Quiero irme primero a Génesis, pero leer el versículo número, aquí en el estudio usted va a ver que usted tiene el estudio a partir del versículo número 3 hasta el versículo 11, pero yo quiero leer desde el principio. Es que no tengo en la computadora, tuve que apagarla. ¿Sí? Y no se la voy a encender, dame 2 minutos. Ajá. Déjame buscar mi Biblia por ahí. Aunque la Biblia que traje hoy es
es de letricas chiquitas porque es una Biblia de estudio. Entonces, yo tengo 2 o 3 Biblias, una para leer, para que no se me cansen los ojos de letra grande, y esta pequeña que es letra muy chiquitica, pero es una Biblia de estudio y trae mucho contenido. Y como tiene mucha palabra, pues hay que hacer la letrica así, si no fuera un libro inmenso. Vamos a ir al libro de Génesis. Gracias, hermano. Génesis 1, Génesis 4. Y quiero leer el 1 y el 2 para después seguir con el resto. Es para saber en qué estamos hablando y el contexto de lo que estamos predicando o enseñando hoy. Dice el versículo número 1, conoció Adán a su mujer. Ok, la palabra cuando dice conoció, no es que la conoció. Ay, qué linda es Eva. Hay mucho gusto, no, ¿verdad? No se la presentaron. Cuando dice que la conoció, es porque tuvo relaciones con ella, ¿verdad? Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya vamos entrando ahí en el contexto. Y seguimos aquí. Dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí vamos a estar en este contexto, en cuanto a las ofrendas, ¿verdad? Aquí en el pensamiento central, y yo voy a estar jugando con esto, ustedes siempre trato de traer los objetivos primero, pero voy a jugar un poquito con esto en el sentido de que nosotros estos objetivos pues debiéramos llevarlo al final, porque es lo que quiere Dios de nosotros. Y dice el pensamiento central en la adoración a Dios. Es más importante la actitud que el sacrificio del adorador. No sé si podemos entender un poquito esto. Antiguamente se ofrecían animales. Ya no hay que ofrecer animales porque Jesucristo una sola vez, ¿verdad? Y ya. Antiguamente había que dar constantemente animales porque había que hacer sacrificios de sangre apuntando a Cristo, que fue el Cordero Divino de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque las ofrendas de antes lo que hacía era que cubría el pecado del pueblo. ¿Me hago entender? Las ofrendas de animales de antes lo que hacían era cubrir el pecado. Jesucristo vino para quitar el pecado. Por eso que usted y yo, aunque somos pecadores, Dios nos ha limpiado. No necesitamos traer animales, sino que vamos a Jesucristo, que fue el sacrificio, ¿verdad?, de Dios. En Hebreos 11:4 hay aquí un versículo que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Y vamos a estar hablando de la ofrenda, ¿verdad? Y al principio hablábamos que la mayor ofrenda que podemos darle a Dios a nosotros es venir a Cristo y rendirnos ante Él. Lo leímos ahí en Lucas, ¿verdad? Que hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¡Wow! Eso debiera llamar la atención a usted y a mí. Que hay fiestas en los cielos. Los ángeles hacen fiestas. Cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos a Cristo. Mire cuántas fiestas se dan a diario en los cielos. Yo creo que todos los días. En todo tiempo, en la mañana, en las tardes, en la noche. La gente se va entregando al Señor, y según se va entregando al Señor, dice la palabra de Dios, que los ángeles se gozan. Entonces, eso quiere decir que en el cielo hay fiesta, hay gozo, hay alegría por un pecador que se arrepiente. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué era Caín? Labrador de la tierra. Así puso, ¿verdad?, el Señor a Caín, como dice la Escritura. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo número 5 dice: pero no miró con agrado a Caín, Dios. Y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, y esto lo vamos a estar explicando, porque esto tiene, si no nos quedamos como si nada. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 1, 2 y 3, ahí están las ofrendas que se daban en sacrificio en aquel tiempo. Es decir, formaban parte de la liturgia de aquel tiempo. Vuelvo y repito, hoy no, porque usted y yo hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. Pero en aquel tiempo, pues había que hacer estas cosas, porque había pecado en el pueblo. Y había varias tipos de ofrendas. Y la ofrenda que le trajo Caín al Señor es de la tierra, porque era labrador de tierra. Pero Abel le trajo, porque era, ¿qué es lo que hacía Abel? Él tenía rebaño, criaba ovejas. Pero dice la palabra de Dios que le trajo lo más especial que tenía Abel. Dice, la oveja más gorda, uno de los primogénitos. Así dice la Escritura, que usted la estudie. Entonces, Dios lo que está buscando, ¿verdad?, no es, porque pregunto, le hago una pregunta a ustedes. No se agrada a Dios si tú eres del campo y tú le puedes dar vegetales a una ofrenda. No es lo mismo que si tú eres criador de animales y le traes un animal al Señor. ¿Dios haría diferencia entre una y la otra? Claro que no, mi hermano. Estás en lo correcto. La actitud no está en la ofrenda, está en la actitud de cómo tú la das. Y eso tenemos que tomarlo por enseñanza a nosotros. Ah, no, porque yo diezmo. Ah, no, porque yo ofrendo. Ah, no, porque yo voy a la iglesia. Ah, no, porque yo oro en las mañanas cuando me levanto y oro en la noche cuando me acuesto. Todo eso es bueno, buenísimo. Hay que leer las Escrituras, hay que orar, ¿verdad? Hay que hacer todo esto, hay que ayunar.
Pero a Dios lo que más le interesa es la actitud con lo que tú lo haces. Porque si no, nos hemos convertido en gente religiosa. Y a Dios los religiosos no le gusta. A Dios le gustan las ofrendas de corazón. Por eso está ahí, en Lucas 21:4, la ofrenda de la anciana. Ya estamos en pizarra ya. ¿Sí? Vamos a poner un momentico ahí, Lucas 21, del 1 al 4. Dice el Señor, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Estamos hablando de ofrendas. Vio también a una... ¿Quién vio esto? El Señor, ¿no? Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Eso no era nada. 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Se quedó sin nada. ¿Cuál era la ofrenda que le agradaba a Dios? ¿Que los ricos vinieran y echaran mucho? Dice la palabra de lo que les sobra, porque dice la palabra de Dios que más pronto entra un camello en el reino de los cielos que un rico, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho? El verso completo. Más rápido entra el camello por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces esta mujer vio todo lo que tenía, se quedó sin nada. Por eso es que ella alaba, ¿verdad? El Señor alaba a la viuda, no a los ricos. No es porque los ricos no tengan derecho. No, el rico tiene derecho tanto como el pobre. El problema está en la actitud que tú das la ofrenda. ¿Cómo tú y yo le ofrendamos a Dios? Cuando en las mañanas nos levantamos, ¿verdad? Yo creo que casi todo el mundo lo hace, yo lo hago así. Primero me aseo, ¿no? Me lavo la boca. Voy orando. Desde que yo pongo mis pies en la cama sentado, ya yo estoy adorando a Dios. Dándole las gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí vamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de qué otra cosa hablamos nosotros. De más nada. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Hasta que llegamos al lugar que usted ha escogido para orar. Y allí nos derramamos delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que Dios está buscando de ti y de mí es esa ofrenda. Mire, dice la palabra de Dios. Vamos un momentico ahí a Génesis 1, 26 y 27, por favor. Porque en Génesis 1, 26 y 27 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿verdad? Todo eso lo estudiamos anteriormente, la semana pasada. Entonces, Dios lo que está buscando de nosotros es esa ofrenda, que la hagamos de todo corazón, que no la hagamos religiosamente. Ya me voy a ir saliendo de esto para ir a entrar al estudio. Pero yo creo que el estudio de esta mañana se basa en eso. En que lo que le interesa a Dios es su ofrenda y mi ofrenda. No tenemos que venir a la iglesia, hágalo y echar $100 en la... No estoy hablando de cantidad. Yo quiero que ustedes me entiendan. No voy a hacer que digan, Felo que pilló 100 pesos para que lo echaran en el alfolí.
No, no. A Dios le interesa más. A Dios. Lo que usted da de corazón puro que la cantidad que usted dé. Por eso es que cuando tú y yo venimos y nos derramamos delante de la presencia de Dios, buscándolo de todo nuestro corazón, en nuestro espíritu. Mire, cuando un matrimonio decide o una pareja decide a casarse, lo primero que viene, ¿verdad?, son los hijos. ¿Y qué está esperando el matrimonio de los hijos que nacen? Que los hijos amen a sus padres. ¿Y qué está esperando? Viceversa, los padres. Es que le amen. Así es Dios. Dios está esperando que tú le ames de todo tu corazón. No les interesa más nada al Señor. Dice, por eso es que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo y fiestas en los cielos. Porque a él lo que le interesa es tu ofrenda espiritual. ¿Cómo tú buscas a Dios? Voy a ir el domingo a la iglesia. Bueno, pero ¿a qué viniste a la iglesia? ¿Viniste a ver al pastor? ¿O viniste a traer ofrendas agradables a Dios? Amén. Casi todo el mundo que viene a la iglesia viene buscando de Dios. Y debiera ser lo contrario. Debiéramos venir a la iglesia para ofrecerle a Dios. Exacto. Hay cosas que parecen, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Dios lo que está buscando es tu ofrenda y mi ofrenda espiritual. Y entonces, no solamente cuando un pecador se arrepiente, sino que cuando tú le das de tu corazón a Dios, Dios se ríe, Dios se goza, Dios se alegra, porque le estás dando una ofrenda de tu corazón. Amén. Como estábamos hablando, en el libro de Levítico aparecen todas estas ofrendas que formaban parte de la liturgia del sacrificio. Ahora, ¿cómo surgió la idea? Hablando de Caín y de Abel, ¿cómo surgió la idea de que ellos vinieran y le dieran ofrenda a Dios? Si alguien tiene la respuesta. Ya la palabra estaba sembrada en el hombre, desde arriba del cielo. Es decir, que tuvo que venir. Yo me imagino que Dios le habló a Adán. Porque ¿cómo iba a surgir esto? Ya de las ofrendas que se iban a dar a Jehová. Porque ¿cómo nació esto en el corazón de Caín y de Abel? De darle de lo que ambos tenían. Vamos a leer un poquito aquí. Hay un no sé cómo decirle esto. No es un mapa en sí de donde estaban, donde se dieron estas cosas en el Edén. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora dice en el versículo número 7. Fíjense lo que le dice en el versículo número 7. Habíamos leído el 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque Dios le había agradado la ofrenda que había traído Abel. Primero, porque la ofrenda de los vegetales simplemente era para darle gracias a Dios por los frutos que habían recibido.
Y venían y daban las ofrendas de los vegetales, dándole gracias a Dios porque había, ¿verdad?, trabajo en la tierra. ¿Qué pasa? Que Abel viene y le da una de sus ovejas, la más gorda. Y ahí es donde se agrada a Dios. Porque la ofrenda de los vegetales era para darle gracias por los frutos. Pero Abel le dio gracias porque dijo: yo soy pecador y necesito ofrendar a Dios para el pecado. Porque era la diferencia que había entre la ofrenda de los vegetales, de la tierra, de los frutos de la tierra y de los animales. Esa era la diferencia. Es decir, que a Dios le agradó. Me trajo. Es decir, Abel se sintió pecador, Caín no. Porque si no, Caín le hubiera dicho a Abel: mira, yo lo que tengo son ofrendas de la tierra porque es lo que yo hago, es lo que yo trabajo. Hermano, dame una de las ovejitas tuyas para ofrecérsela también a Jehová. Pero a Dios no le agradó, porque el que se sintió pecador fue Abel y le trajo lo mejor de sus ovejas. Porque así era. Si usted lee las escrituras y las ofrendas eran así, tenían su sentido. ¿Y por qué se daban? Dice en el versículo número 7: si bien hicieres, le dice el Señor a Caín, no serás enaltecido. Es decir, como diciéndole: si te arrepintieres. Si bien hicieres, es decir, si te arrepintieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y ahí fue cuando Caín cometió el error. Pues porque dice la palabra aquí, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿De qué? Del pecado. Amén. Y tú te enseñorearás de él. Por eso es que al principio en el versículo le dice: si bien hicieres, si te arrepintieres. Pero es que Caín no sintió arrepentimiento. Por eso es que no da la ofrenda de animal, porque no se sentía pecador. Y a Dios le gusta, le agradan las cosas de corazón. Seguimos. Dice: y dijo Caín a su hermano. Ya ahí